Despierta el día de la culminación del ciclo. La naturaleza da sus frutos, pero no los regala. Intensos sudores humanos han costado. Las gentes de Jerez hoy están de fiesta. Celebran los duros esfuerzos y se expresan con su arte hondo. Exaltan sus valores, sus tradiciones y su cultura. Sus señas de identidad más profundas surgen como símbolos. Lo pagano y lo sagrado se funden en la celebración del nacimiento del vino nuevo. El rito comienza. La vendimia ha sido un éxito. Las uvas de los racimos están rendidas y cargadas de fragancias. Las bellezas van del brazo. La abundancia actúa como resorte. La alegría se desborda y el mosto se derrama. En bodega, la sabiduría acumulada creará los vinos de Jerez con vejez calificada. En la desembocadura del Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda, cuna de la manzanilla. Abierta a las brisas marinas que penetran en sus bodegas para crear el microclima idóneo para sus vinos. El puerto de Santa María. En su centro, el castillo de San Marcos nos habla de su historia. Puerto del descubrimiento. La desembocadura del Guadalete y el mar Atlántico influyen en sus viñas y en los aromas de la crianza de sus finos. En el interior de la campiña, Jerez. Plazas con refrescantes fuentes y sombras de naranjos. Una invitación a pasear por sus calles y, sin prisas, adentrarse en las claves históricas que nos cuentan sus estatuas y monumentos. El Alcázar, sus salones y su mezquita, testigos de épocas del consumo placentero del vino y de la severa ortodoxia coránica en contra de su producción. La colegiata nos habla de la llegada de otra religión que tiene al vino en su liturgia. Vamos recorriendo el típico paisaje del marco de Jerez. Pagos de suelos y mesoclimas homogéneos, donde los liños, hileras de vides, destacan sobre las blancas tierras albarizas. Bajo la espesa trama del follaje, los racimos de uvas palomino fino van madurando, protegidos del calor de la luz solar directa. Durante el verano, el dominante viento de poniente que procede del océano, cargado de humedad, riega la planta con su rocío. La tierra albariza posee una enorme capacidad para retener el agua y con sus reflejos, las uvas alcanzan su punto óptimo de madurez. Desde mediados de agosto, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen analiza diariamente en distintos viñedos del marco el grado de maduración de los racimos, fijando así la fecha para iniciar la vendimia. El factor humano toma protagonismo. Los hombres de Jerez, desde siempre, trabajan duro para lograr el objetivo. Las grandes extensiones de los pagos vienen a complicar la recolección. Los capataces, con su experiencia, planifican el calendario. Definen los sectores de viñedos que pueden ser vendimiados en el mismo día y organizan a las cuadrillas de vendimiadores que realizan las fatigosas tareas. La corta se hace con navaja o tijera. El vendimiador sabe que no debe eliminar el polvillo que recubre las uvas o pruina, porque contiene las levaduras necesarias para la fermentación del mosto. Para que no se dañen, los grandes racimos de uvas maduras se colocan con cuidado en cajas de plástico. Tienen 15 kilos de capacidad. Así no se acumula mucho peso y el fruto no sufre presiones que pudieran romperlo. En la misma mañana llegan al centro de vinificación. Recién cortadas, secas y con el polvillo o pruina que las recubre, están listas para obtener su mosto. Antiguamente, se pisaban para sacarles su jugo. Como símbolo del nacimiento del nuevo mosto, se mantiene la tradición en la anual fiesta de la vendimia de Jerez. Las uvas recién cortadas llegan al centro de vinificación.
En una primera selección se eliminan las hojas, racimos en malas condiciones y los escobajos. Las prensas neumáticas horizontales presionan suavemente y se obtiene el mosto de yema. Solo este se utiliza para elaborar los vinos de la denominación de origen Jerez. El rendimiento de la prensa es de un 70%. Es similar a la presión que pueden hacer nuestros dedos al romper las uvas. El mosto, por acción de las levaduras, fermenta de forma tumultuosa. Más del 90% del azúcar se convierte en alcohol etílico. Con la temperatura controlada, se logran mantener los aromas. A principios de enero, los vinos jóvenes sufren una primera clasificación. Mediante cata, solo con la nariz, se separan de acuerdo con sus características. Unos, destinados a ser vinos finos, seguirán una crianza bajo velo de flor. Otros, que serán olorosos, criarán de forma oxidativa. Rayo y punto. Los vinos nuevos del año se someten a una primera clasificación para darles, digamos, un primer destino. Los vinos marcados con raya son vinos que tienen unas características muy acusadas de fino, una nariz muy punzante, muy pálidos. Hay otras botas que se marcan como 2 rayas. Estas botas son las que tienen unas características, digamos, de oloroso. Los vinos destinados a finos se encabezan con alcohol vínico hasta el 15%. Los que serán olorosos se alcoholizan hasta el 18%. Las bodegas de crianza de los vinos finos requieren un microclima especial que permita la vida de las levaduras del velo de flor. Las bodegas de olorosos no precisan ser tan frescas y húmedas. En el primer tercio del siglo XIX se inicia la crianza de vinos bajo el velo de flor, finos y manzanillas. Se requieren unas condiciones de temperatura y aireación distintas a las utilizadas hasta entonces para elaborar olorosos. Las nuevas bodegas son diseñadas con cubiertas muy altas. Su función es crear una gran cámara de aire aislante entre las botas y el tejado que mantenga la temperatura estable y fresca en verano. La aireación también es fundamental. Para conocer la crianza de los vinos finos, nos adentramos en el grandioso espacio de la bodega por la calle central o crujía de casi medio kilómetro. Las hileras de botas, unas encima de otras, se llaman andanas. A cada lado, las andanas de solera criaderas aparecen en perfecta organización. La bota de roble americano no está completamente llena. Resta una capa de aire, necesario para la vida de las levaduras de la flor. La flor es un cultivo de cepas de levaduras de la especie Saccharomyces, desarrollado de forma natural después de la fermentación. Las levaduras se nutren de los componentes del vino, transformándolo y modificando sus características organolépticas, es decir, sus aromas y sabores. Este proceso se llama crianza biológica. El velo de flor actúa como un aislante del vino. Impide su contacto con el aire y por tanto su oxidación. De ahí la importancia de mantener el velo de flor en perfecto estado. Las levaduras viven y se desarrollan de manera óptima en unas condiciones de temperatura que oscilan entre 18 y 22 grados centígrados. Para asegurar una crianza biológica continuada, las bodegas se diseñan con objeto de mantener en verano estas condiciones. Dependiendo de su situación en el marco de la denominación, de su proximidad al mar y de su orientación, se intenta conservar el microclima interno de la bodega con el riego de sus calles y abriendo puertas y ventanas para facilitar la entrada de los vientos frescos y húmedos de poniente. Los vinos siguen su crianza, pero se controlan periódicamente.
Asistimos a la operación llamada tirada de la venencia. El enólogo hace una cata y comprueba la evolución del vino. Con suma habilidad, lanza la venencia a su ayudante, que saca muestras de la hilera superior, donde se encuentran los vinos con menor tiempo de crianza. La cata en bodega consiste en hacer un seguimiento para los vinos que están en crianza biológica, como son los finos y la manzanilla, y los de crianza no biológica, como son los olorosos y los amontillados. De esta forma conseguimos detectar las posibles anomalías que nos podamos encontrar durante su proceso de envejecimiento y crianza. El sistema de corrida de escala garantiza el envejecimiento de los vinos de Jerez. Para embotellar se saca solo parte de la solera donde se encuentra el más envejecido. Se refresca con la misma cantidad de vino de la primera criadera y esta con el de la segunda. Los vinos trasegados adquieren las cualidades del más viejo. Fundamentalmente se asimila o se alimenta, por así decirlo, del alcohol presente en este vino, que aproximadamente tiene una graduación alcohólica de 15 grados, y va generando o va produciendo durante su metabolismo fundamentalmente ésteres, aldehídos y otros compuestos volátiles que durante el proceso de envejecimiento van madurando dentro del vino, se van combinando también con los aromas que vamos obteniendo de la madera y le confieren este perfil de cata tan característico que tienen los vinos finos. Protegidos de la oxidación por el velo de flor, los finos son de color pajizo o dorado pálido. Destacan por su aroma punzante y delicado. Almendrados, secos y ligeros al paladar, con una graduación de 15 grados. Manzanilla de Sanlúcar, de color pajizo pálido. Aroma punzante con matiz salino, seco al paladar y notas de amargo. Graduación 15 grados. El vino joven, clasificado para oloroso, se encabeza hasta los 18 grados de alcohol y pasa a su crianza en botas. En contacto directo con el aire, se oxida lentamente e interactúa con la madera de roble. La crianza es dinámica. Correr escalas con vinos de diferente tiempo de envejecimiento. Los menos envejecidos adquieren de esta forma las buenas cualidades de los más viejos. El oloroso, matices de color desde el ámbar intenso al caoba, de aroma embriagador con clara influencia de la madera, secos, con cuerpo y recuerdos de nuez, graduación 18 grados. En las bodegas hay un control permanente de la evolución de los vinos en crianza. Enólogo, responsable de calidad, director de bodega, catan las muestras y deciden el futuro del contenido de las botas. De las dos familias características de vinos de Jerez, los finos y los olorosos, nacen otros tipos de vinos, con claros elementos diferenciadores que los hacen tener nombre propio. De nuevo en la bodega La Mezquita. Vamos a conocer un vino con personalidad propia. No hay descripciones precisas ni procesos de elaboración definidos. Es el responsable de la bodega quien selecciona subjetivamente las criaderas de tan singular vino. Los vinos clasificados como raya en una primera clasificación y están destinados a vinos finos, después de 6 meses a un año de crianza biológica, se someten a una segunda clasificación para comprobar sus características organolépticas. Muchas de estas botas nos encontramos que el vino está algo oxidado, algo más gordo, pero que en nariz
los vinos permanecen muy limpios y muy elegantes. Entonces, a estas botas les marcamos con una raya cruzada y decimos que es palo cortado. Especial finura en la nariz, que contrasta con la rotundidad y potencia en boca. Complejidad de altísima calidad. En la bodega El Molino, junto a viejos olorosos, encontramos las soleras y criaderas de los vinos amontillados. Conozcamos su proceso de elaboración. En el proceso de elaboración de amontillados se parte de soleras de fino, a las que se le hace muy poca saca. El vino que rocía, que es solera de fino, entonces está aportando muy pocos nutrientes, con lo cual las levaduras desaparecen, desaparece la querancia biológica, el vino va tomando un color a ámbar, su nariz es un punzante atenuado y en boca resulta muy suave. Este vino va incrementando su grado alcohólico, no obstante después se alcoholiza hasta 17, 17,5 y es el vino ya convertido en amontillado, el vino que rocía a las criaderas de amontillado. Con la oxidación su color se torna en un elegante ámbar. En la nariz mantiene los componentes aromáticos de su fase de crianza biológica y aparecen nuevos recuerdos de vainilla y tabaco. Entramos en la bodega del restaurante para, en el ambiente adecuado de sosiego, catar y gozar con los vinos de Jerez más viejos y excepcionales, aquellos que denominan de sacristía. Con el cambio de siglo, el Consejo Regulador certifica vinos con crianza de más de 20 años y de más de 30 años, exclusivamente de los tipos amontillado, oloroso, palo cortado y Pedro Ximénez. Nos seducen sus tonos intensos y brillantes. Nos sumimos en la contemplación, inhalando sus variados aromas, y picoteamos, deleitándonos con nuevos contrastes, insólitas sensaciones y apasionados maridajes. Estos vinos de vejez calificada, de sabores tan intensos, son ideales para tomar por la mañana, media mañana, como aperitivo. Además son excepcionales con platos de sabores al mismo tiempo contundentes, como postre, aperitivo de tarde acompañando unos frutos secos y con queso de sabores fuertes. Hablaba de queso de cabra, quesos azules, en el cual es el complemento ideal. Son vinos para tomar pausado, tranquilo. Quizá con los años que tienen este tipo de vino, lo que requieren es disfrutar de ello. Muerdo las huevas de salmón y los trocitos del tartar de atún. Una ola de sabores oceánicos inunda mi cavidad bucal. El amontillado VOS domina, borra y persiste con su elegancia. Taco de atún de almadraba sobre jugo de pimiento rojo. El palo cortado VOS irrumpe con su cuerpo sin piedad. Fluyen oleadas de notas de vainilla, frutos secos, tostados. Los cuadros nos hacen regresar a siglos pasados, como claros testimonios de la importancia económica, comercial y social de las bodegas centenarias. La elaboración y comercialización del vino ha sido el motor del desarrollo de toda la comarca. Se creaba empleo, aparecieron nuevos oficios, familias enteras vivían del trabajo en las bodegas o de las actividades comerciales y exportadoras. Las bodegas tienen soleras muy antiguas para calificar, pero para garantizar la vejez mínima de los vinos certificados, el Consejo Regulador exige que haya un cupo o porcentaje autorizado sobre las existencias totales. Es decir, por cada litro de vino de más de 20 años o más de 30 años comercializado por una bodega, ésta debe disponer de 20 litros o 30 litros en sus inventarios. Los vinos de más de 20 años utilizan las iniciales VOS, que corresponden a la mención latina Vinum Optimum Signatum, o vino seleccionado como óptimo. Las iniciales de los de más de 30 años son VORS, Vinum Optimum Rare Signatum, es decir, vino seleccionado como óptimo y excepcional. En las bodegas fundacionales, en su trabajo del día a día,
Van analizando la evolución y tomando muestras de las viejas soleras que podrían ser utilizadas para comercializar como VOS y VORS. Las muestras nos cuentan la historia de los vinos envejecidos. Su cata, por los responsables de la bodega, servirá para tomar decisiones. Este encaje viene en un amontillado fino, en un amontillado viejo. Hombre, en el fondo está, recuerda a las flores, tiene un fondo un poco amontillado, quizás demasiado no iría muy bien a la foto. La decisión está tomada. La saca del vino de más de 20 años de vejez se realiza a la antigua usanza. Para someterlo al procedimiento de certificación, debe informar al Consejo Regulador del tipo de vino, cantidad en litros, ubicación en la bodega y la vejez con la que se desea calificar. De acuerdo con la solicitud, el Servicio de Control y Vigilancia del Consejo Regulador procede a la toma de muestras y posterior precintado de los depósitos. Se extraen un mínimo de 5 botellas. Se precintan y etiquetan con los datos precisos para identificar el lote. 2 botellas se envían al laboratorio agroalimentario para realizar los análisis pertinentes. Y otras 2 botellas se utilizan para que el comité de cata emita su aprobación. Si la calificación del vino es aprobada, los depósitos se desprecintan para su embotellado. En el laboratorio la muestra se somete a diversas pruebas analíticas para comprobar la vejez del vino analizado. Grado alcohólico, acidez, cenizas, ésteres, extracto seco, etc. También la prueba definitiva es la medición de su vejez con el carbono 14. Tras los análisis, el laboratorio corrobora la antigüedad del vino de la muestra. La categorización de los vinos de vejez calificada en Jerez se basa fundamentalmente en 2 aspectos. Uno, organoléptico, que lo realiza el Comité de Cata de Vejez Calificada, un comité que está compuesto de diferentes expertos, y una comprobación analítica que se realiza en este laboratorio de la Junta de Andalucía en Jerez. Diferentes pruebas analíticas ven la compatibilidad entre los resultados que han obtenido los expertos en análisis organoléptico con la vejez que se presupone que pueden tener estos tipos de vinos. De los diferentes análisis que realizamos en este laboratorio, el fundamental pensamos que es la medida del carbono 14. En la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, asistimos a la reunión del Comité de Cata. Ellos se encargan de aprobar o rechazar los vinos que se les someten para ser categorizados. El comité está formado por personalidades expertas, lógicamente no vinculadas profesionalmente a las bodegas. Siguen el proceso de la cata, comentan y posteriormente emiten su dictamen. Porque tiene unos defectos de nariz, incluso de paladar, notables. Es que ocurre una cosa, a mí en la nariz le encuentro... En caso de duda, pueden verificar sus valoraciones con determinaciones analíticas. Aquí tenemos un oloroso que hemos calificado como excelente. Sus características son seco, se le nota la vejez a la nariz, pero con una gran suavidad a la boca que al final deja un regusto de la sequedad y llena la boca por completo. Profundizamos en el amontillado de vejez superior a 30 años. El color ha aumentado al color ámbar oscuro y los aromas son muy complejos, con una tremenda profundidad, aromas fruto de la complejidad de aromas que existe en un vino, de frutos secos, de vainilla, de madera, y una boca
con un gusto tremendamente profundo que llena todas las papilas de la boca y de la lengua. Es un vino único para tomar pues en cualquier momento realmente, porque es como una obra de arte. Yo diría, de forma genérica, para todos los vinos que vamos a ver, son vinos para meditar en el paladar. Complejidad y riqueza de sensaciones imposible de percibir sin haber educado los sentidos. Volvamos a catar un amontillado de más de 30 años. Este tipo de vino, en la nariz se nota todavía esa crianza, esos rasgos de haber tenido velo de flor, y sin embargo empieza ya la armonía con la madera, un intercambio poderoso con la madera, y empezamos a notar frutos secos pero profundos, esos frutos de acompotados que llaman algunos catadores, que nos van dando ya notas muy características de ese vino oloroso. Degustemos el palo cortado de más de 20 años. Es un vino que tiene, a pesar de los años, a pesar de que es un vino seco, no pierde suavidad con el paso de los años, sino que va ganando en aromas, va ganando en intensidad, pero sin perder la suavidad del sabor. Tenemos ahora mismo aquí una copa de un oloroso viejísimo, en la que encontramos que el vino naturalmente ha evolucionado hacia un color caoba oscuro, tiene unos aromas cálidos y suaves, muy evolucionados, e inclusive debido a la composición de este oloroso, que tiene cierto porcentaje, 2% de un Pedro Ximénez muy viejo, se nota algún aroma de pacificación. Tiene además a la boca una suavidad única, con una estructura, como decía, muy grande y con una capacidad para llenar todas las papilas gustativas de la boca. Este vino es un oloroso dulce muy viejo. Muy viejo significa en este caso más de 30 años. Es otro de los Very Old Red Sherry que tenemos en la bodega, y este vino tiene en su composición 2 cepas, Palomino Fino y Pedro Ximénez. Eso le da una característica muy especial, y con el tiempo lo que va haciendo es ensamblarse totalmente con un oloroso seco, que es del que parte inicialmente, y con ello se consiguen vinos muy olorosos, pero dulces, sin dañar, vamos a decir, realmente el paladar. Tiene una dulzura suave, es aterciopelado, es ligero, pero es profundo, es tremendamente profundo. Tiene la profundidad de la madera muy vieja, del roble muy viejo, de los años de contacto. Y esa profundidad se puede notar en este tipo de vino con una gran claridad. Deslumbrado e indeciso, a la hora de elegir entre la gran variedad de vinos de Jerez, opto por la salida tal vez más lógica: dejarme acompañar por todos. Y así, de la mano de un Pedro Ximénez muy viejo, indago impresiones de chocolate, plátano seco, pistachos caramelizados y pera cocida. Un dulce delirio. Subyugado por el saballón helado al oloroso dulce y el cremoso de chocolate negro e higos frescos, regreso extasiado a mis recuerdos imborrables de los vinos de Jerez con vejez calificada, brillantes, redondos y de excepcional calidad.